Parece trabalenguas. Croissant. Este pan hasta Francia. Estoy muy trabada. Hola, yo soy Lizzy Saracho, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te voy a platicar algunos datos curiosos muy interesantes sobre repostería. Ya sabes que antes de empezar con el video te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que me puedas seguir y estemos más en contacto. Y ahora sí, podemos comenzar con el video. Comencemos hablando sobre galletas. Las galletas tuvieron el boom cuando allá por el siglo XIX se les empezó a agregar mantequilla y azúcar a la receta, entonces chulada, quedaron deliciosas y empezaron a popularizarse mucho más. Pero si hablamos de las galletas específicamente de chispas de chocolate, resulta ser que se inventaron primero las galletas de chispas de chocolate y después las chispas de chocolate. Lo sé, suena como que what, no tiene sentido, déjame te explico. Allá por 1930 Ruth Wakefield hacía estas galletas a las que le agregaba nuez, pero en una ocasión decidió agregarle una barra de chocolate semi amargo en trozos a la masa. Y cuando salen las galletas se da cuenta que el chocolate no se derritió, sino que mantuvo la forma, ya sabes, así en trozos en la galleta. En algunas partes dice que esto fue un súper accidente, en otras partes dice que lo hizo con toda la intención de experimentar algo nuevo, y en otras partes simplemente dice que no tenía nuez en esa ocasión y dijo qué más le puedo echar a mis galletas. El punto es, haya sido intencional o accidental, le echó chocolate semi amargo en trozos a las galletas y quedó uff. Entonces esas galletas se hicieron mega macro super populares, obvio, o sea, están buenísimas, y con el tiempo, para que fuera más fácil echarle estos trozos de chocolate a las galletas, inventaron las chispas de chocolate. Pasando a las especias, resulta ser que la vainilla es de las más caras del mundo mundial. Está en el top 3 de las más caras. En algunos lados dice que es la segunda, en algunos lados dice que es la tercera. El punto es que ahí se pelea el lugar con el cardamomo. Pero total, la vainilla es originaria de México. Pero de los más de 100 tipos de vainilla que hay, solamente se usan como 3 o 4 para repostería. Para producir solo 1 kilo de vainilla proveniente de la planta, se necesitan aproximadamente 500 kilos de vainas de vainilla, lo que equivale a polinizar en promedio 40,000 flores. O sea que podemos decir que solamente el 1% de la producción total del mundo de vainilla proviene realmente de la planta. El otro 99% de la vainilla que consumimos proviene de vainilla artificial o sintética. Y la especia más cara es el azafrán, porque es súper complicado la recolección. Las flores de azafrán florecen solamente una vez al año durante 2 semanas. Cada flor tiene 3 pistilos y estos tienen que ser recolectados a mano inmediatamente la mañana después de que se abrió la flor, porque si no se hace así, pierde este aroma que lo hace tan característico y tan valioso. Para conseguir solo 1 kilo de azafrán necesitas cosechar por lo menos 150,000 flores. 150,000 flores para 1 kilo. Ya entendiste por qué es tan caro. Ahora vámonos con el famoso pastel alemán. Este deliciosísimo pastel tiene un pan de chocolate y la cobertura es de coco y nuez. Pero aunque su nombre es pastel alemán, definitivamente no viene de Alemania. El pastel viene de Estados Unidos. Y la historia de este pastel surge porque una señora ama de casa de Texas en 1957 mandó una receta de un pastel de chocolate a un periódico. Y como parte de los ingredientes se usaba el Baker's German's Sweet Chocolate, y tiene la palabra German, alemán, lo cual en realidad no tiene nada de alemán, pero pues era el nombre del chocolate. La gente lo empezó a conocer como el pastel de chocolate alemán. La empresa que hacía este chocolate vio que la receta estaba súper buena, que se empezaba a hacer muy popular, entonces la agarró, la hizo trending topic y la hizo viralísima por todos lados. Ya sabes, dentro de lo viral que se hacían antes las cosas, que era con el periódico, y fue así que se empezó a hacer tan popular este pastel que ahora simplemente llamamos pastel alemán. Ahora pasemos a las donas. El ancestrazo de las donas tiene un nombre el cual obviamente no tengo ni la menor idea de cómo pronunciar, por lo que te voy a dejar la palabra por aquí. Y significa algo como pan de aceite, bola de aceite, pan aceitoso, porque pues precisamente pues eso es una bola de pan frita en aceite. Y este pan llegó a Estados Unidos, que fue donde se mega super popularizó gracias a los inmigrantes holandeses a mediados del siglo XVIII. En algunos lados dicen que es por ahí del siglo XVI o XVII. Donde tuvo su mega aparición y se popularizó fue en la región que actualmente conocemos como Nueva York. Fue ahí donde fue transformándose la receta, una cosita, otra cosita, hasta que de repente quedó en lo que hoy conocemos como donas o rosquillas, como tú le digas. Antes este pan no tenía un agujero en medio, pero cuenta la leyenda que un cocinero, o en algunos otros lados dice que era un marinero, pero supongo que era un marinero cocinero,
El punto es que una persona dijo, estoy hasta aquí de que las donas siempre me queden crudas de en medio, entonces agarró y le hizo un hoyo en medio a la masa y por eso tenemos la famosísima forma de las donas. También se dice que ya por la década de los 40s y 50s era muy común echarle papas o harina de papas a la masa de las donas para darles más esponjosidad. Otro dato interesante es que a pesar de que Estados Unidos es el país que más donas produce en el mundo, se supone que el país que más las consume es Canadá. Ok, entonces ¿para qué producen tantas donas en Estados Unidos si donde más las consumen es en Canadá? ¿No debería ser donde más las producen y consumen? Pero bueno, y el último dato que te tengo para este video es acerca del croissant, que yo sé que en algunas partes le dicen croissant, en otros dicen croissant, que en realidad se pronuncia súper fino y elegante en Francia, croissant. Yo lo sé, pero lo estoy pronunciando como lo decimos en México, croissant. Simple, sencillo. Ya sabes, este cuernito que se hace con hojaldre buenimísimo, que todos ubicamos así súper típico de Francia. Pues déjame te cuento que no es de Francia. Bueno, o sea, sí es de Francia, pero su origen no es de Francia. Resulta que su origen es austriaco. El pan original tiene un nombre que tampoco sé pronunciar, así que te voy a dejar por aquí la palabra para que tú lo puedas leer para no hacer el ridículo. Y es originario de Europa del Este. Cuenta la leyenda que la forma tan característica de este pan se remonta al siglo XVIII con los turcos otomanos. Ya sabes, algo de que una guerra y que los enemigos y que pum 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 y que sasas y todo ese show. Entonces dicen, para conmemorar esta victoria, los panaderos empezaron a hacer este pan con forma de media luna como para honrar el emblema del imperio turco. ¿Y cómo llegó este pan hasta Francia? Un oficial austriaco se fue para allá y abrió su panadería en París, que fue donde tuvo el mega super boom, el éxito, mega hiper popular, para las nubes, exitazo de la vida, y por eso ahora todo el mundo ubicamos los croissants con Francia. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. Yo ahora muero de antojo de un pan, de un postre o de algo así. De tanto estar hablando de esto, no puedo ya con el antojo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ya sabes que yo te quiero mucho y mismísimo y que te veo el siguiente jueves para el próximo video. Bye. Se les comenzó a agregar harina, azúcar. No se derritió, sino que con azafrán, sweet chocolate, que allá por la de Estados Unidos fue que se me fue en honor al imperio, el emblema del imperio. Pues un oficial austriaco, pues se me fue otra vez, no lo puedo creer.